Como lo veamos, podemos definir si es difícil o no es difícil, ¿no? Como tú bien dices, sí es una realidad que cada día hay más competencia. Y si lo vemos por el lado positivo, esa competencia motiva a que los recién graduados sean más competitivos, ¿no? Hemos tenido varios años de bonanza, hasta hace más o menos 2 años, en donde definitivamente encontrar una práctica era mucho más sencillo, porque había mucha generación de empleo a nivel de recién graduados, ¿no? A niveles de prácticas preprofesionales o profesionales. Entonces era de alguna manera un poco fácil encontrar la práctica, ¿no? A partir del 2013, finales de 2013, el año pasado y este año ya no es que estemos en una etapa de crisis, como a veces decimos, en realidad estamos creciendo menos, ¿no? Porque el Perú no deja de crecer, en realidad vamos a crecer 3% el otro año. Pero claro, este crecimiento pequeño viene acompañado también de menos ofertas laborales, ¿no? Probablemente, y mejor dicho, seguramente el otro año encontremos menos ofertas de prácticas, pero eso motiva a que seamos más precisos en la búsqueda y definitivamente en formarnos y capacitarnos mucho más en los temas técnicos que requieren las empresas. Eso quizá podamos dividirlo en dos escenarios, ¿no? En el escenario largo plazo, ¿qué es lo que deberían hacer los alumnos desde que entran a la universidad? Yo siempre les aconsejo es no solamente desarrollar el tema técnico, toda la parte técnica que van a aprender en sus carreras, es decir, que sean buenos alumnos, que tengan mucho interés por investigar su carrera, ¿no? No solamente limitarse a venir a estudiar, sino también a ir un poco más allá, ¿no? Ser curioso intelectualmente en lo que están estudiando y también en temas de cultura general. Eso tiene que ir acompañado de un desarrollo de competencias laborales, ¿no? Las cuales normalmente abarcan habilidades sociales, ¿no? Obviamente también la parte cognitiva, pero es muy importante que las competencias laborales se desarrollen desde el inicio de la carrera. Yo recomiendo que desde muy pequeños, desde que ingresan a la universidad, se comiencen a desarrollar las competencias laborales, ¿no? Como las que te mencionaba, ¿no? Hay un segundo escenario en respuesta a este nuevo contexto que se presenta el próximo año, que ya lo estamos viviendo desde este año, que es qué pasa con los que ya están listos para practicar, ¿no? ¿Qué hacer? Ahí yo sugiero siempre afinar, ¿no? La búsqueda de empleo tiene que ser muy fina, la búsqueda de prácticas. ¿Eso qué significa ser fino en el tema? Es afinar la puntería, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos en una etapa digamos de lento crecimiento, de crecimiento pequeño. Entonces el alumno tiene que identificar qué sectores están creciendo. Son el sector salud, ¿no? El sector de la educación, sectores que probablemente se mantengan, van a ser el sector de banca y finanzas, ¿no? Entonces hay que identificar qué sectores van a crecer, ¿no? El sector, por ejemplo, de entretenimiento, los de entretenimiento, digamos, de consumo inmediato, como el cine, las cadenas de restaurantes, van a crecer, ¿no? Hay datos estadísticos que el siguiente año van a crecer. Entonces, a eso primero tenemos que mirar. ¿Qué sectores van a crecer? Entonces, ¿a cuáles tengo que postular? Ya no estamos como hace 2, 3 años, o de 3, 4 años, que yo postulaba a todos los sectores. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿a qué sectores probablemente no debería postular? Los que están más reprimidos, ¿no? Como la minería, ¿no? Quizá el inmobiliario también se haya contraído un poco. Entonces, hay que mirar muy fino, ¿no? Tener buen ojo y ver a qué sectores postular. Además de tener un buen currículum, hay que prepararse, no hay que entrenarse para una entrevista de trabajo, y para eso en la dirección de acá de la universidad tenemos varios programas, ¿no? Tenemos 4 programas para alumnos y 2 para graduados que pueden acceder y entrenarse en esos temas, ¿no? Ok. Redes de contactos funcionan mucho, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un producto llamado Network Club, ¿no? En donde traemos a muchos ejecutivos para que interactúen con nuestros alumnos de las diferentes carreras, y eso les sirve a los alumnos para que ellos identifiquen, ¿no? Sus puntos débiles, ¿no? Porque es una reunión en la que los alumnos le preguntan al ejecutivo por qué estudiaste esta carrera, cuál es el mayor reto en tu trabajo, por qué decidiste dedicarte a las finanzas, etcétera. Son preguntas muy abiertas, pero que al alumno que la hace le va a dar mucha información para él orientar su carrera, y además se entrena para hacer la red de contactos, ¿no? Y ahora vamos a centrarnos un poco en el currículum, que me estabas contando tú un poco sobre el currículum antes de irnos al bloque de pausa. ¿Qué es lo que debería de haber en un currículum? Porque
muchas veces se dice que debería ser corto, ¿no? O que debería de colocarse lo último que has hecho, o algunos dicen, no, tienes que poner todo lo que has hecho, ¿no? ¿Cómo debería de redactarse un buen currículum? A ver, un currículum hay que tener en cuenta que se lee en promedio en 11 segundos. Es lo que le dedican los reclutadores a cada currículum, no más de 11 segundos. Entonces, en esos 11 segundos tenemos que tener la capacidad de dar la información que a ellos les interesa, ¿no? ¿Cuál es la información que a ellos les interesa? Primero los datos demográficos, ¿no? Tu nombre, tu apellido, tu DNI, tu teléfono, ¿no? Y luego ya pasar al tema de la experiencia y el estudio, ¿no? En temas de experiencia uno normalmente recomienda pues que sea muy escueto, no más de 5 funciones, ¿no? El nombre de la empresa, una breve descripción en una línea, el cargo, la fecha que estuviste en ese cargo, y no más de 5 funciones por cada puesto que ocupaste. Luego también tiene que ir el estudio, ¿no? Poner muy escuetamente los estudios, básicamente en el tema de alumnos de pregrado, ¿no? Y luego se puede abrir una pestaña más en la que detalles en qué curso, digamos, qué diplomas, especializaciones puedes tener. Y sin dejar de lado también los pasatiempos, ¿no? El currículum de un alumno no debería ser más de una página, ¿no? Y como te digo, siempre tener presente que lo van a leer en no más de 11 segundos. Ok, bueno, entonces ya saben, anoten esas pautas que siempre son importantes tenerlas. Y en una entrevista, ¿cómo debemos de comportarnos? Así, grandes rasgos. La entrevista es el momento crucial, ¿no? Son alrededor de 30 a 40 minutos que tienes realmente para, en buena forma, vender tu experiencia profesional, ¿no? Venderte tú como un profesional que debería ser contratado, ¿no? La entrevista, el primer lenguaje de comunicación en una entrevista no va a ser lo que dices en realidad, sino es tu vestimenta. Porque de todo el cuerpo, lo único que se ve del cuerpo en realidad es la cara y las manos, el resto es ropa, ¿no? Entonces, en una entrevista tienes que tener presente eso. A ver, todas las empresas, como tú bien has dicho, tienen una batería de pruebas para los postulantes, ¿no? Estas pruebas normalmente están compuestas por pruebas psicométricas, que son pruebas que miden tu nivel de abstracción, de razonamiento verbal, razonamiento matemático, y tienes las pruebas proyectivas, que son las pruebas del dibujo, ¿no? Dibujar un hombre, etcétera, que son pruebas psicológicas que van a dar una pincelada de tu personalidad. En el tema de las pruebas psicométricas, se toman básicamente para medir niveles de inteligencia, pero no están hechas realmente para que las pases todas las pruebas, ¿no? Sino dependiendo del puesto, hay también un puntaje para cada prueba. Por ejemplo, definitivamente a los comunicadores les van a tomar las pruebas de razonamiento matemático, razonamiento verbal, obviamente, y probablemente de capacidad de abstracción. Pero claro, la rigurosidad que ellos van a evaluar tu puntaje de razonamiento matemático no va a ser la misma con la que evaluarían de repente a un ingeniero que va a un área de producción, ¿no? Entonces, yo creo que está bien que las tomen, porque nos dan una idea general de las diferentes inteligencias que puede tener una persona. Ahora, dependiendo de la carrera, como te digo, va a depender el puntaje que se va a evaluar, que va a tomar en cuenta la empresa, ¿no? No va a ser la misma valoración que le van a dar a un puntaje que obtuviste como comunicador en la prueba de matemáticas que la que obtuvo un ingeniero. Y las pruebas proyectivas, como te digo, son básicamente para ver rasgos de personalidad del candidato, ¿no? Ahora, estas pruebas no pueden ser discriminantes de por sí, ¿no? Normalmente las baterías de pruebas también se apoyan en una entrevista cualitativa, es decir, una entrevista personal, ¿no? Porque probablemente hayan candidatos que salen muy bien en las pruebas, ¿no? Psicométricas, y probablemente en las proyectivas, pero de repente las entrevistas adolecen de otras competencias blandas que la empresa esté buscando. Mira, cualquier experiencia laboral es buena, ¿no? Sea en una empresa grande, en una empresa pequeña, en una startup, como independiente, como freelance. Creo que cualquier experiencia laboral es buena porque va sentando, digamos, va relacionando al alumno con el mundo empresarial. Si es mejor una empresa grande, si es mejor una startup, yo me remitiría más a las probabilidades de encontrar una práctica. Yo creo que hay más probabilidades de encontrar prácticas en empresas grandes, ¿no?, que en startups, porque normalmente las startups son formadas por emprendedores que, digamos, son estructuras muy planas, ¿no?, en donde además no hay tantas posiciones. Entonces,
Yo me centraría primero por el lado de las probabilidades de encontrar. Segundo, también por el tema del aprendizaje, ¿no? Como tú bien lo dices, una empresa transnacional que es más grande, por ende, probablemente tenga mucho más experiencia en el mercado que una startup. Y es importante que nuestros alumnos también conozcan esas experiencias empresariales, ¿no? Que se relacionen con un mundo empresarial, que conozcan de estrategias de mercado, ¿no? Que conozcan que las startups también la tienen, pero que están recién emergiendo. Justo por eso te decía, ¿no? Porque mientras que de repente tú entras a trabajar en una gran empresa como asistente de tal área, ¿no? De repente, y tus funciones se van a reducir a ciertas cuestiones, en una startup digamos, como recién está empezando, a veces tienes que hasta duplicar funciones, ¿no? Entonces, de repente una persona que entra a trabajar ahí va a tener que cumplir o va a tener que abarcar más funciones, y eso te va a hacer conocer más, ¿no? Y tener más experiencia. Eso es lo que yo creo, ¿no? No sé qué opinas tú. Yo creo que la experiencia la puedes ganar más, puedes ganar, mejor dicho, más experiencia en una organización con más años, con más experiencia, ahora la redundancia, ¿no? Al margen de que tu función sea más chica, más acotada probablemente, ¿no? O sea, de repente solamente vas a hacer 2-3 funciones, porque quizá todo esté automatizado en una empresa grande, pero vas a compartir más experiencias, ¿no? En una startup probablemente tengas que hacer de todo, ¿no? Pero ahí viene el riesgo, el hacer de todo y y hacerlo bien o mal de repente, ¿no? Quizá en hacerlo bien o mal, pero también en qué me soporto, ¿no? O sea, cuál es mi red de soporte al hacer de todo, ¿no? En qué me voy a especializar, ¿no? Pero como te digo, todas las experiencias de trabajo son válidas, ¿no? En cualquier momento durante los 5 años de carrera, ¿no? Puede ser en una startup, puede ser en una empresa grande, etcétera, etcétera. Nosotros en USIL apuntamos a que nuestros graduados y nuestros recién graduados y alumnos de últimos años realicen una labor en empresas grandes y reconocidas. ¿Por qué? Porque nuestro perfil está formado para eso. Nosotros formamos profesionales para empresas, digamos, no voy a decir empresas grandes, pero sí para sectores empresariales demandantes, ¿no? Que demandan profesionales competitivos, como son los nuestros, ¿no? Profesionales que manejen definitivamente el tema internacional. Nosotros somos una de las universidades más reconocidas a nivel de internacionalización, ¿no? Entonces, esta internacionalización, ¿dónde la van a poder vivir realmente los alumnos? En empresas transnacionales grandes, también en empresas locales, pero mucho más en esas, ¿no? Nosotros fomentamos desde los primeros años de la currícula el tema de la gestión empresarial, ¿no? Desde el primer año ya cursos de contabilidad, etcétera, etcétera. ¿En dónde lo van a vivir más? Es en una empresa grande. Son muy importantes, ¿no? Son muy importantes primero porque, volviendo al tema de la investigación, cuando uno comienza a investigar el mercado, esa es una muy buena fuente. Estas páginas te van diciendo qué áreas son las que se demandan más. Si tú ves más puestos comerciales, es porque el mercado está pidiendo más perfiles comerciales. Si tú ves que hay más ofertas, por ejemplo, para áreas administrativas, es que el mercado hay una necesidad en estas labores administrativas. Entonces son un buen termómetro de lo que el mercado laboral está demandando. Segundo, son un vehículo muy útil, ¿no? Para que tu currículum llegue a una empresa, ¿no? Es una vía rápida, por decirlo así, quizá no tan rápida como otras, pero es una vía rápida para que lleguen los currículums a las empresas que nos interesan, ¿no? Cuando las posiciones calzan con nuestro perfil. Ok, y en el caso de LinkedIn, el LinkedIn es una herramienta potentísima, muy potente, porque no solamente te permite acceder e investigar un poco sobre ofertas laborales, sino que también puedes ver los contactos que puedes tener en primero o segundo grado respecto a esta oferta laboral que puedas encontrar ahí. Yo creo que el primer activo que se lleva todo graduado de USIL es la formación universitaria, ¿no? Que ha recibido, ¿no? Segundo, nosotros contamos con una red de graduados muy, muy dinámica a nivel del país, ¿no? Comparado con otras asociaciones. Tenemos diferentes líneas de servicios para nuestros graduados. Tenemos beneficios exclusivos, descuentos con otras entidades, puede ser de salud, de educación, de entretenimiento, ¿no? De desarrollo profesional.
Tenemos también medios por los cuales el graduado puede promocionar el graduado empresario, su empresa, ¿no? Además de todos los eventos de aprendizaje que realizamos, ¿no? Tenemos 2 seminarios grandes. Tenemos el seminario de marketing para emprendedores, que este año fue la segunda edición y tuvimos más de 500 personas, 500 asistentes, en donde expusieron especialistas en el marketing de reconocidas empresas como Alicor, en donde además hubo la participación de graduados como expositores, ¿no? Por ejemplo, el expositor del tema de trade marketing fue un graduado de acá, Alejandro del Río, que trabaja en Claro. Entonces, eso les da la ventaja a los graduados no solamente de ser partícipes del seminario, de adquirir nuevos conocimientos, sino también de ellos ser protagonistas en el evento de aprendizaje, ¿no? Tenemos otro que es el seminario de management, tenemos el foro de empleabilidad. Entonces tenemos una serie de eventos de aprendizaje que son muy valoradas ya por los graduados y además que son muy útiles, ¿no? O sea, aportan mucho al desarrollo profesional. Entonces, básicamente, para entrar en la red de graduados, ¿se entra a través de la página de USIL? ¿Cómo es? Cualquier graduado de USIL está automáticamente asociado a la red de graduados por el hecho de haber culminado su programa con grado académico en USIL, ¿no? Lo único que tenías que hacer es tramitar tu carnet de graduado en plataforma de... Eso ya es un cherry para nosotros, sí, ¿no? Claro. En la plataforma de atención al alumno, y tienes tu carnet que te da la posibilidad de acceder a esta serie de beneficios. Ya estamos de regreso aquí en Dialogando, ya en lo último de la hora. Con William estábamos conversando sobre el tema del perfil del egresado. Bueno, hemos aprendido diferentes cosas el día de hoy, sobre todo cómo armar un currículum, ¿no? Que es lo más importante, es que como nos contó, se lee los primeros 12 segundos, se lee básicamente el currículum, ¿no? Colocar el área de lo que es el área demográfica, la parte de estudios, ¿no? Y una breve descripción. Hemos conversado también sobre que son relevantes las empresas, o bueno, digamos las áreas como Laborium, Boomerang, LinkedIn, que son, digamos, termómetros, ¿no? Entonces sí son importantes, digamos, porque miden de alguna manera las áreas que más se requieren personas para trabajar, ¿no? Que hemos aprendido también, bueno, ya saben que tienen que tramitar su carnet de graduados también para que puedan acceder a los mayores beneficios y asistir a los talleres de inserción laboral, a los eventos que se dan, a los seminarios, ¿no? Así que bueno, a grandes rasgos eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Williams, ¿tú quieres agregar algo más? Solamente, bueno, decirles que todo esto que hemos hablado se complementa muy bien con una buena red de contactos, ¿no? La red de contactos es crucial, ¿no? ¿Por qué? No es crucial porque el contacto te va a decir ya bien, siéntate y comienza a trabajar acá, sino que nos puede abrir más puertas también para más postulaciones, ¿no? Tener una buena red de contacto nos podemos enterar más rápido qué posiciones pueden haber en una empresa, ¿no? Entonces, y termino con esta frase como la dije hace un par de años: cuando uno comienza a buscar prácticas es como buscar enamorada o enamorado, ¿no? Tiene que salir más, tiene que conocer más gente, tiene que vestirse mejor, tiene que andar más presentable, ¿no? Tiene que airearse más, tiene que ventilarse más. Eso es un poco la red de contactos, ¿no? Conocer más gente para identificar en qué lugares están requiriendo personal. Ok, esa es una buena comparación, esa es. Pero bueno, ya saben, bueno, todo lo que hemos hablado hoy día, también, bueno, se van a poder, esta entrevista la pueden escuchar los miércoles de 3 a 4, ¿no? Y bueno, también va a estar pronto en el canal de YouTube que tengo, también Luis Núñez, la pueden ver ahí. William, muchas gracias por haber asistido hoy acá en Frecuencia USIL. Esperamos verte otra vez por aquí cuando tú desees. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en Dialogando por Frecuencia USIL. Hasta la otra semana. Gracias, nos vemos.